Hola. Hola. Hola, ¿me pueden escuchar? Hola Julio, sí te escucho. Hola, ¿qué tal? Por favor, silencien los micrófonos. Hola, hola. Hola, Jaime, Hola. ¿puedes ir proyectando tu... Hola con todos. ¿Puedes ir proyectando tu presentación para ir avanzando, por favor? Eriquita. Yo inicio. No Va te Jaime, escucho. va Jaime. ¿Cómo? Ya. Nada más relajo. Deja ver. Bien. Acá. Jaime, allá. Ok. Hola chicos, ¿qué tal? Sorry por no tengo buena señal de internet. En todo caso, estoy compartiendo mi pantalla. Creo que ya se compartió pantalla igual. Regreso. Ok. Jaime. Acá. Sí. Bueno, Jaime, solo unas palabritas antes de que empecemos. Sí, dale. Bueno, disculpa por el atraso, son situaciones que nos suceden. Bueno, hoy tengo el agrado de presentar a un amigo desde las aulas, el doctor Jaime Carrera, especialista en cirugía general por la Universidad Espíritu Santo, en el Hospital Luis Bernaza, también en su formación en el Hospital Solca, núcleo de Guayaquil. Él es cirujano del área de emergencia en el Hospital General del Guasmo Sur. Una amplia experiencia pues ahora en esta situación de COVID. Jaime, todo tuyo. Gracias. Gracias por tu participación. Gracias chicos, buenas noches. De verdad, también estaba esperando con ansias. Igual sé que algunos están ocupados y bueno, me uno también al grupo porque tengo cirugía después de esto. Así que voy a tratar de ser muy claro y conciso y de presentarles a ustedes de la forma más dinámica y didáctica para que se pueda entender y comprender algo que muy pocas veces se utiliza, pero realmente es una herramienta para manejarla como procedimiento de emergencia para salvar vidas, así como el RCP, como la desfibrilación en ciertos casos. La cricotiroidectomía tiene una gran importancia, ya que muchas veces cuando fallan el manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Tenemos que recurrir a métodos para poder salvar la vida y poder proteger a este paciente con su vía aérea y mantener una adecuada oxigenación en nuestros pacientes. Okay. Bueno, como primera parte, creo que tenemos que conocer un poco de anatomía y eso es lo que quería llevarlo y mostrarles algo de que parte de esto de aquí es el conocimiento de la laringe, que se forma por múltiples músculos, articulaciones, de cartílagos impares, pares, ¿no? Que la laringe es un órgano medio impar que aproximadamente se encuentra entre C4, C6 y más que todo en el área donde vamos a trabajar, donde empieza la tráquea, es C6 hasta más o menos T1, T2, y que es importante conocer qué estructuras manejan esto de aquí. Desde el hueso hyoides, el cual tenemos sus cuernos anteriores, cuernos posteriores, las láminas, el cartílago tiroides, con su preeminencia o la conocida manzana de Adán, que muchos lo conocían de esa manera, el cartílago cricoides, que sería la última parte de este órgano de fonación y el inicio de la tráquea, ¿no? Y junto con estos que se llegan a unir a través de una lámina muy delgada, muy delgada, que a su parte lateral
hay músculos, pero esta lámina cricotiroide es la muy importante, es la más importante dentro de lo que vamos a ver. Los músculos cricotiroides que se encuentran a los costados también forman parte, y vamos a ver partes de la anatomía y por qué es importante conocer esto para primeramente no hacer daño, ¿no? El órgano de la laringe es un órgano de la fonación, es muy importante, que lleva tanto los nervios y músculos que van a formar o nos van a dar la capacidad de pronunciar palabras y de poder comunicarnos. La anatomía es muy importante y de conocimiento en la región cervical, ya que no solamente vamos a encontrar este órgano, sino acompañado de muchos vasos sanguíneos, entre esas, algo muy importante, parte de la subclavia, las arterias carótidas comunes, las yugulares, que vienen trayendo sangre desde la parte superior de la cabeza. Y entre esas estructuras, como también que se unen en el ángulo yugulo-subclavio, del lado izquierdo, como es el conducto torácico, que todas estas estructuras son muy importantes a fin de mantener el orden, y bueno, como no es una traqueostomía, pero es necesario saber y conocer para no errar y tampoco ir a lesionar uno de estos vasos que podría provocar un hematoma y una importante oclusión de la vía aérea, por más que tengas una buena cricotiroideotomía, ¿no? Es importante que conozcan que el cartílago tiroides sobresale a partir de la parte cervical, de la región cervical, ¿no? Es la parte más prominente en la parte anterior, ¿no? Y que por ellas cruzan a ciertos vasos, como por ejemplo la yugular anterior, que si bien en algunos textos lo mencionan como que no es constante, pero de acuerdo a la práctica lo vemos que sí, es bastante constante, y muchas de las veces en las tiroidectomías, en las traqueostomías, nos podemos encontrar con esta misma. Aparte de que hay muchos órganos involucrados, como las laringes, las arterias tiroides superiores, arterias tiroides inferiores, y las venas que llegan y confluyen a este mismo, acompañados especialmente a los costados de los recurrentes laringios que nos van a dar los tonos agudos en los pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones o por qué necesariamente debemos tener una cricotiroidiotomía? Una cricotiroidiotomía. ¿Cuáles son las indicaciones de esta de aquí? Una de las más importantes, y por la que fue la que me sucedió la vez anterior, es la dificultad para intubar o ventilar a un paciente. Cuando en ese momento que ese paciente requiere ventilación asistida y que necesitamos colocar un tubo endotraqueal y no se puede hacer, y tenemos la complicación de que ese paciente tampoco puede oxigenar ya sea por un tórax leñoso, porque tiene alguna obstrucción de alguna parte extrínseca que sea restrictivo y que no podamos ventilar a ese paciente en esos momentos y no podamos intubar, mejor dicho, en ese momento es donde tenemos que recurrir a esta herramienta de emergencia para poder tratar la hipoxia de este paciente. Hipoxia severa, como lo había dicho, momentos que ya no se puedan intubar o ventilar a ese paciente y ese paciente está entrando en una hipoxia, debemos obviamente recurrir a esto de acá. Muchas veces en el trauma de la cavidad oral, cuando hay algún accidente de tránsito o un golpe contuso o recibió algún impacto de proyectiles que vayan a ocluir la parte de la cavidad oral y que produzcan un edema de glotis, que produzcan una macroglosia que no permita respirar a ese paciente y no estamos en un lugar donde podamos intubar a ese paciente, tendremos que recurrir a una cricotiroidiotomía de emergencia. Un trauma medio facial severo en el sitio de trauma, de igual manera, obviamente, si es que es toda la región superior por encima de la boca, que vayamos a tener un trauma, un LeFort 2, LeFort 3, en los cuales el sangrado no nos permita ventilar bien ese paciente y que tengamos que proteger vía aérea, pues vamos a tener que utilizar una cricotiroidiotomía. En ciertas situaciones de emergencia que no estamos en el hospital, que hay una anafilaxia y ese paciente tiene un edema de glotis y no puede ventilar, por más que le dan con AMBU, con algún sistema, algún dispositivo, y que no se puede intubar o ventilar, ese paciente va a necesariamente llevarse a una cricotiroidectomía de emergencia.
el trauma cervical con limitación de poder canalizar la vía aérea, como último recurso, porque existen algunos otros recursos, como los laringoscopios ya con fibra y que puedan visualizarse y que puedan guiarse, ¿no? Pero ya si esto no soluciona la canalización de la vía aérea, pues tendremos que recurrir a una cricotiroidiotomía de emergencia o cricotiroidiostomía de emergencia, como lo llaman los gringos, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones que tendrían estos pacientes? Primeramente, menores de 10 años. Menores de 10 años, por el diámetro que presenta la tráquea, no vamos a poder utilizar o realizar de manera normal o habitual una cricotiroidiostomía. Tendríamos que utilizar un catéter 14, catéter 16 o algo muy fino para poder cateterizar, en este caso la vía aérea, como una cricotiroidiostomía. Otra de las contraindicaciones es el desconocimiento de la anatomía. Eso es muy básico. Si no tienen conocimiento adecuado de la vía aérea, podrían llegar a lesionar y podrían dejar una lesión permanente en ese paciente si es que llegasen a involucrarse tanto los nervios recurrentes, y ese paciente va a estar destinado a tener que tener una traqueostomía o una ostomía de por vida, por lesión obviamente de la parte nerviosa, ¿no? En un trauma de laringe o un trauma de Mi amor, tráquea, ¿quieres un heladito? es donde se va a evidenciar o se va a poder describir que no se va a poder realizar una cricotiroidiostomía de emergencia, ¿no? En una infección local, un paciente que tenga algún tipo de tumor en la parte del tórax, de la región cervical anterior, lo cual involucre parte de la laringe o que esté empujando o que obstruya completamente, pues es una de las contraindicaciones para realizar esto de aquí. Y por obvias razones, una coagulopatía, porque esto podría terminar llenando de sangre tanto el campo como por dentro, por la parte interna de la vía aérea, y lo cual, pues obviamente como conocemos, pues nos involucraría una obstrucción y una irritación de la vía aérea, en la cual no podríamos ventilar adecuadamente a este paciente. La técnica, bueno, dentro de la técnica, como ya les había dicho, es muy importante el conocimiento de la anatomía, ¿no? Es muy importante, ya que de la manera correcta, una cricotiroidiostomía puede ser realizada de una manera rápida, eficaz, y que no va a involucrar complicaciones posteriores con estos pacientes, ¿no? Como lo habíamos mencionado, en la parte más anterior vamos a tener el cartílago tiroides, ¿no? Con su prominencia o su prominencia de Adán, que es muy bien conocida en la gran mayoría de varones, que es muy notoria, ¿no? El cartílago cricoides, perdón, por debajo de este mismo, y la lámina que une entre ellos dos, juntamente lateralmente con los músculos cricotiroides, que es lo que nos va a dar o nos va a permitir, pues, reconocer la lámina y en dónde incidir. Cabe recalcar que de la piel hasta el nivel de la lámina cricotiroidea, pues aproximadamente vamos a tener un espesor de piel de aproximadamente 2 a 3 milímetros, lo cual va a facilitar que pueda ser encontrada en la línea media y pues fácilmente incidirla, ¿no? Adicional, pues obviamente están vasos que hay que tener cuidado de no llevárselos porque son ramas directas de la carótida, ¿no? Con los cuales son las laringes, las arterias tiroides superiores, ¿no? Y mucho más a los costados, pues que de incidir de forma inadecuada podría llegar en la carga posterior de la lámina cricotiroidea, pues la inserción de los nervios recurrentes laringeos que podemos ver del lado derecho, ¿no? Como hace su recurrencia por debajo de la subclavia del lado derecho, y el nervio recurrente laringio que hace su recurrencia por debajo de la aorta, y se inserta por detrás de la tráquea a nivel del surco tráqueo-esofágico, el cual va
férreamente adherido a ese surco y pues lo va a ser muy fácil encontrarlo en cirugías de tipo de cuello, como tiroidectomías, como un bocio torácico, que son fácilmente identificables. Y respetando obviamente todas las que son las estructuras anatómicas en esta área. Cuando uno va a realizar una cricotiroidectomía de emergencia, es muy importante localizar la línea media. Y en la línea media el cartílago tiroides, ¿no? Como instrumento únicamente para poder para poder acceder, instrumentos quirúrgicos, para poder acceder a hacer una cricotiroideostomía de emergencia, pues está el bisturí 11, o si no lo tienen el 11, pues el 15, que son de la manera más fáciles, o si no se encuentran en un hospital, pues conseguir en la manera un estilete, que sería lo más adecuado, y bueno, pues no tanto aséptico, ¿no? Y una pinza o algún tipo de instrumental fino, o que pueda ser una guía, para poder cateterizar y poder manejar la vía aérea. A nivel de lo que es en otros lugares, pues tener una navaja a la mano, una navaja fina, y poder utilizar y poder, en este caso, pasar la vía aérea de manera un poco cruenta o que sea de algún tipo a lo MacGyver, como lo conoce en mi época, pues la parte más externa de la pluma Bic que podría cateterizar y ayudarnos a permeabilizar esa vía aérea en el caso que fuera en otro lugar. Dentro de la parte del hospital, obviamente tener todo el instrumental a la mano, pues, y realizar una buena técnica séptica y utilizar medios antisépticos que sean confiables, como por ejemplo la clorexidina, el 4%, ¿no? Que algunas veces ya vienen mezcladas o premezcladas con alcohol, ¿no? Estas combinaciones son para asepsia muy rápida y para poder hacer un tratamiento percutáneo con mayor rapidez y y con buena efectividad en la limpieza de la piel y disminuir la proporción de que podamos llevar alguna bacteria, algún tipo de microorganismo dentro de la vía aérea. Dentro de la técnica también está eficaz ubicar la anatomía, ¿no? Ubicar específicamente el cartílago tiroides y a través de ese, en la línea media con la mano dominante, en este caso los zurdos como soy yo, con la mano zurda, o los diestros con la mano diestra, ubicar el cartílago tiroides y descender por el mismo en la línea media hasta tocar la lámina y posterior a ella, pues el cartílago cricoides. Una vez ubicada esa parte anatómicamente, ya tenerla en cuenta y en la línea media, pues hay que hacer la incisión con el bisturí 11 o 15 de la manera en un solo tajo, sin necesariamente estar hurgando con el bisturí. Ventajosamente en esa área no hay mucho espesor de piel y tampoco hay tejido celular subcutáneo que pueda interferir, y de manera muy fácil se va a disecar con una pinza hemostática, y al poder palpar o sentir la lámina cricotiroidea, pues en este caso perforarla con la misma y abrir la pinza. O sea, y ya con la pinza abierta podemos pasar dispositivos tanto como un tubo de traqueostomía, uno fino, estamos hablando de un tubo 6, un tubo 5, hola, un tubo 5, ¿no? Y poder cateterizar con este mismo. En algunos casos podemos utilizar también asimismo traqueóstomos pediátricos, también que se podría utilizar como para el manejo hasta lograr un control de la oxigenación de este paciente, y luego posteriormente pues ya hacer o dejar una vía ya preparada con una traqueostomía, o simplemente si se logra recuperar ese paciente, pues ya tener libre esa vía aérea, ¿no? Eso es necesario conocer de la parte de la vía aérea. Chicos, es muy rápido. Muchísimas gracias. Pues Julio, los dejo y no sé si tienen preguntas. Hola Jaime, sí. Sí.
Sí, sí me escuchas, ¿no? Bueno, gracias, Jaime. Sí, Quiero de verdad agradecerte. Eres parte del último módulo que se denominó quirúrgico. Eh, si desean hacer una pregunta, les insisto, me parece que es oportuno que lo hagan a las personas pues que están día a día frente a esta situación que creo yo que generalmente no estamos preparados y si nos toca enfrentarlo, ¿no? Unos segundos, si desean alguna pregunta, por favor anímense, desean escribirla y yo la leo o tengo yo un parcito de preguntas como para no robarle más tiempo a Erika. Bueno, Jaime, te hago una pregunta puntual. Sé que estás bastante ocupadito. En ese momento, pues no, que estamos con problemas, ¿crees que podía haberse prevenido algo? De pronto yo voy a intubar un paciente. Ya sabemos que generalmente estamos intubando pacientes de insuficiencia respiratoria, uno tiene que pensar en COVID, pues, ¿no? Y todo el aparataje que involucra. correcto. Yo sé que hay cirujanos, y también habemos intensivistas y hay intensivistas. La pregunta es, ¿te parece bien que te llamen antes de hacer el procedimiento con la expectativa de que si el intensivista no puede o el anestesiólogo no puede, entras tú y la haces? No sé cómo la manejan un poquito, quizás alguna institución a la que tú trabajas, como modo de Sí, protocolo. sí, o sea, sí nos han llamado, sí nos han llamado antes Antes de. de poder de realizar cuando van a intubar a un paciente que ya lo ven que es un cuello corto, un Malampati 4, que tiene una rigidez de nuca o tiene una jiba en la cual es muy difícil hiperextender ese cuello. Sí nos han llamado, tengo un video, pero no recuerdo dónde lo tengo, que realmente era un paciente, yo creo que tenía un IMC, le habían sacado de aproximadamente 55, era una cosa impresionante que ni siquiera entraba en la camilla, y un cuello corto que llega saturando 60%, y a duras penas con la mascarilla llegaba a 68%, y ya lo tenían con cánula de alto flujo, no subía, y realmente nos llamaron a todo el... Estaba un anestesiólogo, estaba el emergenciólogo y estábamos los cirujanos. O sea, ya con todo el material preparado, listo y dispuesto, pues me decían, Jaime, si yo no puedo, entra el anestesiólogo, y si no puede el anestesiólogo, me dice, entras tú, me dice ya con último, y ya tenía todo listo, el aparataje ya preparado y todo eso. Ventajosamente, si no pudo el emergenciólogo, entró el anestesiólogo, y el anestesiólogo sí lo pudo intubar. Bastante hábil, y bueno, pues obviamente con su guía que lo pudo hacer. Pero pasó un caso, sí, exclusivamente, y lo repito, que fue que un paciente que estaba pronado, intubado, y resulta que el, el paciente no, saben que hay problemas con la analgesia, pues el paciente se despierta y se extubó. Un Malampati 4 con rigidez de nuca y un tórax leñoso, y el paciente en ese momento no sé de dónde sacaron propofol, encontraron propofol, lo sedaron, intentaron ventilarlo con una Darlambú y todo eso, y no pasaba, no subía y seguía cayendo la saturación, y deciden llamarme. Yo estaba, por suerte, iba bajando de quirófano cuando ya me encuentro con ese. Yo venía muy despacio porque pensé, dije, ya bueno, ya han de tener algo controlado, pues me imagino que quieren que le haga una traqueotomía. Cuando me encuentro en el cuadro, eran el intensivista, el anestesiólogo y todos los residentes alrededor del paciente, y no podían intubarlo, y el paciente estaba literalmente con cianosis en los labios, o sea, ya las manos estaban cianóticas, los dedos estaban cianóticos, y yo lo único que hice fue, deme permiso un momento, ¿tienes bisturí? Sí, doctor. Pum. Solo el bisturí, la pinza, y metí el tubo endotraqueal. Y pudieron ventilarlo ese paciente. Luego de eso, que ya se lo pudo medio ventilar y algo, pues intentaron ya ponerle un tubo endotraqueal de orotraqueal, pues ya no como cricotiroidectomía, y lograron hacerlo ya con una fibra, todo dirigido y todo, pero tenía un gran edema de glotis, ese paciente no iban a pasar nunca. Esa fue la experiencia, pero sí se puede prever, sí, por supuesto. Jaime, puntual, ¿quirúrgica o percutánea? O lo que tengas a la mano. Percutánea, me encanta, es mucho mejor. Ya. Sí. Última pregunta. Bueno, yo he hecho dos nomás en Solca,
tú sabes que el Solca llega, bueno, cuando estuve ahí, llega Así, con la tumoración y se te está muriendo. literal. Ajá, entonces, bueno, yo tenía unos amigos anestesiólogos y yo los llamaba cuando ocurría esto, venía el cirujano también y le decía, dame oportunidad. Bueno, y yo recuerdo que había visto videos, pues no, como digo, a veces no estás listo para esto. Cortas eh, un buggy y pasas un tubo 6. Tú dices, Sí. corto y meto el tubo. No sé si me expliqué. Sí, y hasta a veces tú son las Nelaton, una 18, pasa. Y si es para ventilarlo, pues sí, o sea, no te queda de otra. En esos casos, muchas veces los linfomas o tumores de tiroides que han crecido bastante, hay que disecar y va a sangrar. Una de las herramientas que se utiliza bastante es la solución con epinefrina. En una solución de 250 o de 500 diluyes una ampolla y van infiltrando poco a poco y van disecando poco a poco para poder entrar y poder por lo menos manejar algo de la vía aérea y poder ayudar, porque es muy difícil en esos pacientes. Y el hecho de hacer tumor y cuerpo extraño y empujan toda la tráquea para otro lado y es prácticamente imposible. Es algo que el que ha visto eso y que tú has tenido la oportunidad de estar ahí, es un caso muy crítico Un y caos. muchas veces, sí, te llenas de sangre todo, pero muchas veces, la gran mayoría de veces que yo lo vi y lo hicimos, pues se logró cateterizar la vía aérea y se pudo ayudar a ese paciente. Claro, el pronóstico es muy malo, es una emergencia de radioterapia, pero algunas veces los que llegan así en ese estado no tienen patología y es un problema entre que si no tienen una patología oncológica para darle radioterapia, no sé, pero bueno, en todo caso eso depende de dónde estén. Pero sí, sí pasa y hay que, y hay que hacerlo de una u otra manera y hay que prestar en este caso la ayuda que se puede hacer. Ok, gracias Jaime. Con Listo, eso, chicos. muchas gracias de Me verdad. despido. Muchas gracias a todos y que cualquier cosa igual, atento siempre igual. Nos Gracias, estaremos gracias. viendo pronto. Gracias. Chao, chao. Ok.